Bienvenidos amigos, este es De Camino, programa 141. Nuestra vertiente 1 es la que tiene que ver con historia de la filosofía y hemos empezado hace poco una serie sobre los estoicos, gente bastante conocida, como muy particularmente es conocido el filósofo del que vamos a hablar el día de hoy, Séneca, su nombre, muy conocido y además muy cercano en su enseñanza sobre la virtud a muchas de las cosas que empezaron a enseñar los cristianos de los primeros siglos. O sea que es doblemente interesante para nosotros Séneca. Bienvenidos, estamos de camino. Lucio Séneca es posiblemente el estoico más conocido de todos los tiempos. Hay varios factores que contribuyen a este hecho. Nació en el año cuarto antes de la era cristiana y murió en el año 65 después de Cristo. En su vida, que no fue corta, pero que sí terminó de una manera trágica, convivió entonces con los orígenes, con el comienzo de la fe cristiana en la historia de la humanidad. Hay incluso alguna leyenda que habla de una amistad entre Séneca y el apóstol San Pablo. Esta leyenda parece apoyarse en el hecho de que muchos de los escritos de los estoicos, principalmente del mismo Séneca, pero también algo de Epicteto y del emperador Marco Aurelio, autores de los que hablaremos después, fueron ideas que los cristianos tomaron especialmente en lo que tiene que ver con la formación en la virtud. Los estudios críticos muestran, sin embargo, que unas supuestas cartas de las que habla San Jerónimo, cartas entre Séneca y San Pablo, son apócrifas y no debe considerarse a Séneca ni como un cristiano anónimo o como un cristiano en proceso de conversión, ni tampoco debe considerarse al cristianismo como una obra de popularización del estoicismo. Recordemos que la escuela estoica, desde sus orígenes, de los que hemos hablado en otros programas, sus orígenes allá con Zenón de Sitio, tuvo varias etapas. La etapa más floreciente se dio no en el mundo griego, sino en el mundo romano. Por eso hemos hablado también de la cercanía que tuvo Cicerón con el estoicismo. Bueno, dentro de ese mundo romano, el personaje que le dio mayor impulso a las ideas estoicas fue Séneca. Séneca fue muchas cosas. Séneca fue escritor, fue un político, fue un orador, fue un filósofo y también un divulgador de la filosofía. Su carrera política está vinculada de muchas maneras con el emperador Nerón, el mismo al que se recuerda por la persecución brutal, la primera persecución brutal contra los cristianos de parte del mundo pagano. Pero Nerón no solamente persiguió cristianos, sino que en un cierto momento de su reinado vio enemigos por todas partes. Incluso consideró enemigo suyo a Séneca, que había sido su tutor en tiempos de la juventud, en tiempos de la infancia prácticamente. De modo que Nerón decretó la pena de muerte para Séneca en el año 65. Según era costumbre de los romanos ilustres, Séneca decidió suicidarse antes de que se cumpliera esta sentencia y por eso intentó desangrarse. Fue algo realmente trágico. Se cortó venas de los brazos y de las piernas, tomó algo de veneno, sufría de asma y parece que terminó asfixiado en un baño de vapor. Fue un final sumamente triste para una persona que indudablemente tuvo bastante brillo. Séneca fue un senador romano, pero debe tenerse en cuenta que en su tiempo
los senadores podían ser nacidos o podían haber nacido en distintas partes del imperio. Sabemos, por ejemplo, que Séneca había nacido en donde se encuentra la actual Córdoba, en España. Era, pues, podríamos decir, español en ese sentido, pero España en aquella época era una provincia del Imperio Romano, la provincia llamada Hispania. Su carrera, pues, estuvo marcada por el trabajo político, la labor en el Senado, y tuvo numerosos cargos, muchos de gran influencia. Fue conocido y fue apreciado en su labor política, aunque, pues ya acabamos de decir, terminó de una manera tan trágica. A nosotros en este momento nos interesa hablar de Séneca especialmente por el aspecto filosófico de su vida. Debemos decir que Séneca fue ante todo esto, un escritor y un filósofo, y casi podríamos decir un divulgador de la filosofía, un divulgador del pensamiento propio de la filosofía y concretamente de la filosofía estoica. Hay varias razones para hablar del éxito de Séneca en su labor filosófica. En primer lugar, el estilo de Séneca es sumamente sencillo. Las obras que dejó, de las cuales se conservan muchas, las obras que dejó son muy fácilmente accesibles, al contrario de autores como Hegel o como Kant, que son bastante abstrusos y con un vocabulario muy refinado. Séneca se caracterizó por la sencillez, por el lenguaje directo y por abordar aquellas realidades que podemos llamar universales. Temas como, por ejemplo, el dominio de sí mismo, el dominio de las pasiones, la necesidad de tener criterios éticos, criterios morales claros. Este lenguaje tan sumamente accesible hizo que las obras de Séneca desde el principio fueran altamente divulgadas, aprobadas, podríamos decir, por un buen número de personas, incluyendo cristianos. Muchas veces los cristianos vieron en Séneca una especie de aliado del cristianismo, porque Séneca, en ese sentido muy semejante a lo que propone nuestra fe, Séneca quería realmente que las personas tuvieran una calidad, una estatura moral más alta. Pero, ¿qué era la filosofía para este hombre que tuvo tanto éxito difundiendo sus ideas? Él miraba la filosofía como una especie de sabiduría que sirve también de consuelo o de bálsamo para el alma. Es decir, es un acto de sabiduría, es una especie de guía y es al mismo tiempo un consuelo. ¿Consuelo en qué sentido? Consuelo en el sentido de ayudarnos a comprender lo que a primera vista es incomprensible, a saber, las dificultades, las contradicciones que encontramos en esta vida. Para él, y en esto tenemos una idea que era bastante frecuente en las clases altas del Imperio Romano, para él la filosofía no se limitaba a ser un conocimiento, sino que era como una especie de manual, un manual para abordar la existencia, para abordar lo que es la vida misma. Las fuentes filosóficas de Séneca no se limitan a los escritos estoicos, sino que también toma obras o también toma pensamientos propios de los neoplatónicos, de los cuales Dios mediante hablaremos después, pensamientos de Epicuro y por supuesto también pensamientos de los autores propiamente estoicos como Zenón de Sitio o como el discípulo de Zenón llamado Cleantes.
En ese sentido, hay un parecido entre Séneca y Cicerón. Es decir, Séneca también es más bien ecléctico, pero se mantiene bastante fiel a sus autores estoicos. Debemos decir que el impacto de Séneca se debe fundamentalmente a esta capacidad de conectar el pensamiento y la vida. Es una vida pensada, pero es también un pensamiento vital. Esa relación continua entre pensamiento y vida es muy atractiva y le hace semejante, como ya hemos dicho, le hace semejante a muchas de las doctrinas cristianas. Podemos decir que Séneca busca una especie de perfección y esa perfección tiene la característica de ser un bien para la persona y ser un bien para la comunidad. Esta unión entre la persona virtuosa y la comunidad o sociedad organizada es otro de los bienes del estoicismo que plantea él. En ambos casos, de lo que se trata es de una especie de dominio de la razón. Un dominio que, sin embargo, no es despótico, sino que parte de una comprensión profunda de cómo es la vida. Algo así como lecciones de vida que nos ayudan a enfrentar nuestras propias limitaciones y a superarlas, y a entender las limitaciones de los demás y no dejarnos afectar excesivamente por ellas. En este sentido, de lo que se trata es de vencer las pasiones destructivas. Pasiones como por ejemplo la ira o como por ejemplo la tristeza o también la pereza. Esas pasiones que nos disminuyen son las que hemos de aprender a dominar, piensa Séneca, para alcanzar el verdadero dominio de la razón y llegar a una perfección como personas y como sociedad. Sus escritos, no es de extrañar, fueron populares en su época, como ya hemos dicho, y tuvieron enorme impacto, especialmente en la Edad Media y aún hasta nuestros días. Resulta fascinante siempre que hablamos de los estoicos la altura a la que ellos pudieron llegar a partir de un concepto claro sobre la virtud, lo que significa una vida virtuosa. Para nosotros, yo creo que es un gran desafío. Vivimos en esa época en la que cada persona se considera como un recinto infranqueable de decisiones en las que nadie debe meterse. La virtud da ese elemento clave de objetividad que tal vez es lo que hace falta a nuestro tiempo. Siempre bienvenidos, este es De Camino. ¿Cómo se llama esto? Bocados. ¿Bocados qué? Bocados de fe para que tu fe no se muera de hambre. Bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre. Hasta la próxima.